Buenas noches, hermanos y hermanas. Les saludamos con la paz del Señor. Les saluda y le bendice el pastor Francisco Samaniego. También va a estar con nosotros la profeta Diana Fleck de Samaniego. El tema de hoy, como ayer hicimos, vamos a tocar los principios del dar, diezmos y ofrendas también. Bueno, antes de comenzar vamos a estar orando para que esta palabra poderosa llegue a todas las personas que están en el vivo y para los que van a ver más tarde. Amén. Padre amado, Señor, en esta hora, Padre celestial, Señor, estamos, Señor, en tu presencia, Padre amado, Señor. Vamos a entregar una poderosa palabra, Señor, un principio, Señor, que tú, Señor, mismo nos enseñaste, Señor, y también nosotros enseñaremos a muchas personas, Padre. Que sea de bendición, Padre amado, Señor. Que se corte, Señor, toda maldición, toda sequía, Señor. Y que haya abundancia en los hogares, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos todo esto, amado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. En esta hora vamos a estar escudriñando un poco la palabra en San Mateo, versículo 6. Capítulo 6, versículo 19, 20 y 21. Dice la palabra del Señor: no hagáis tesoros en la tierra, donde la pólita y el orín corresponden, y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no dominan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Amén. Estamos con la profeta Diana Fleck. Buenas noches, bendiciones. Estamos acá con nuestro amado hijo Sebastián Jeremías. Te saludo con la paz del Señor. Amén. Amén. Vamos a seguir con los principios del dar y principios del diezmo y la ofrenda que ayer habíamos comenzado. ¿Para qué? Para reprender el espíritu de miseria en los hogares, en las congregaciones. Amén. 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 Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que dijimos ayer. ¿Sí? Muchos que dicen para no diezmar ni ofrendar, dicen que esto es una práctica del pasado. Amén. Que es del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Pero esto no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué no es cierto? Porque esta práctica de ofrendar al Señor y de diezmar ya viene incluso antes del Antiguo Testamento. Ay, mi amor, mi vida. Incluso antes del Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque vemos que Abraham diezmó a Melquisedec, ¿verdad? Cuando ganó el botín de guerra, cuando rescató a su familia. Él diezmó todo el botín de guerra, diezmó al sacerdote de esa época que es Melquisedec. Y esto es antes de las leyes de Moisés incluso. Amén. Entonces, también vemos el ejemplo de Caín y Abel, ¿verdad? Que ellos discutieron por el tema de qué ofrenda, vamos a apagar esto porque qué ofrenda fue mejor, ¿verdad? Para el Señor, ¿verdad? Entonces vemos que esta práctica ya se da aún antes, incluso antes de la ley de Moisés. Amén. Y no solamente en la ley de Moisés, que después vino a perfeccionarse porque Jehová le dictó a Moisés las leyes y dentro de las leyes existían los diezmos y las ofrendas. Amén. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Está la ley que vino a perfeccionarse con la ley de Moisés. Y incluso antes de la ley de Moisés ya existían las ofrendas y los diezmos. Amén. Permiso. No. Vamos a apagar la música porque no nos podemos concentrar así, ¿sí?
Nosotros tenemos esto por práctica ahora recién, así que pido disculpas si algo sale mal. Queremos llegar a las personas con las enseñanzas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dicen las personas para no diezmar y ofrendar? Dicen que esta es una práctica antigua y que no debe darse por eso, porque supuestamente vino Cristo a abolir la ley, y eso es mentira. Él vino a perfeccionar la ley. Amén. No vino a abolir la ley. Cristo vino a perfeccionar. ¿Por qué? Porque incluso Cristo dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿Por qué las personas tienen miseria, falta de trabajo? ¿Por qué razón? Porque no están con los principios básicos del dar. ¿Cómo Amén. pretendes recibir si no das? El Señor te da muchas cosas y también tenés que dar las cosas del Señor al Señor. ¿Amén? Así mismo es. Bueno, estos son principios básicos que deben ser respetados en las iglesias. Amén. Estos principios deben ser respetados en las iglesias, y si no son respetados estos principios, automáticamente el espíritu de miseria y el espíritu del devorador ingresan a las casas y a las congregaciones completas. Amén. Vemos mucho espíritu de miseria y mucho espíritu de escasez y devorador por falta de práctica de estos principios. Amén. Amén. Bueno, entonces eso es lo que dijimos básicamente ayer, ¿verdad? Estábamos con el tema del diezmo y el principio del dar, ¿verdad? Sí. El principio del dar, el dar es una medida, dar una medida de amor del creyente hacia el Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la persona da de acuerdo a lo que tiene en su corazón. ¿Sí? Sí. Porque no puede dar más de lo que siente o lo que tiene en su corazón. A veces, por más que esta persona sea millonaria, rica, lo que fuere, pasan por lugares donde hay miseria, donde hay pobreza, y no tienen ese principio del dar en sus corazones. Amén. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados ni siquiera a diezmar y a ofrendar en sus iglesias, y mucho menos van a practicar el principio del dar. Pero tampoco las personas no son salvas por las obras, dice el Señor, ¿verdad? Por las obras, porque algunos, para llamar la atención, ¿verdad? Ofrendan, ¿verdad? Pero sacan fotos, alzan por todos los lugares. Quieren mostrar cómo se hizo. Sí, eso tampoco no viene de Dios. Uno tiene que dar de corazón y tratar, si es que se va a publicar, como para que esa publicación genere que otras personas también quieran dar de corazón. No, si es que van a publicar, primero sean cuidadosos con las imágenes de los niños, por ejemplo. Eso está prohibido luego por ley, ¿verdad? Que no hay que publicar, porque hay personas que, al menos que tengas un permiso de esa madre o padre, vos no podés publicar que vos estás donando algo, ni siquiera si es donación o lo que fuera, ¿verdad? Para guardar, ¿verdad?, el derecho del niño, ¿verdad? Algunos por querer mostrarse a través de pequeñas ofrendas exponen a las criaturas o exponen a las personas. Amén. Bueno, entonces, en el principio básico bíblico del dar, en primer lugar, es la medida del amor del creyente hacia Dios. Esa es la medida. ¿Qué dice Lucas? Por ejemplo, vamos a leer Lucas 6:38. No sé si tienen para anotar. Lucas 6:38, por ejemplo, dice: practiquen el dar y se les dará, dice. Amén. Amén. Derramarán en sus regazos una medida excelente, dice, apretada, remecida, rebosante, porque con la medida que ustedes miden se les medirá, dice. ¿Qué pasa? Si vos das poco, entonces esa es tu fruto, ¿verdad? Sí.
Y si das rebosante, según la medida en que das, se te va a dar en cambio, dice la Biblia. Amén. Entonces, practiquen el dar, dice, y se le dará, dice la Biblia. Amén. No pretendas también recibir mucho, siendo que estás dando muy poco. Sí, eso también. Ponerle que vos tenés un 2000 guaraní, ¿verdad? Y eso siempre estás apartando tus 2000 guaraní para pararte y dar nomás, ¿verdad? En el alfolí, ¿verdad? Entonces es mejor, dice la Biblia, no dar, ¿verdad? No dar, sino darás de corazón y como corresponde, ¿verdad? Porque la Biblia habla del 10% de las ganancias. Las ofrendas son otras cosas otra vez. Esto tiene que nacer en el corazón del creyente. ¿Por qué tiene que nacer en el corazón del creyente? Porque si no nace en el corazón del creyente, es mejor no dar, es mejor, porque tenemos que dar con el corazón alegre. Amén. Amén. Profeta, cuando se habla de diezmar, comentando un poco de tu experiencia, cómo vos personalmente hacías en ese ámbito y cómo el Señor te bendecía también. Sí, ¿Lo puedes comentar? Particularmente siempre traté de cumplir con el diezmo y las ofrendas. Amén. Siempre, primero no quería diezmar. Yo soy muy sincera. Sí, al comienzo mucho no puede estar. Yo no quería diezmar. Yo decía que eso era algo que los pastores tenían para... ¿Por qué no trabajan? Decía yo. Yo voy a ser muy sincera, así yo decía. ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no salen a trabajar? Y después se me despertó porque es una revelación, se me reveló eso. Y ahí yo entendí. ¿Por qué? Porque realmente voy a ser sincera, a mí el Señor siempre me bendijo, porque yo siempre practiqué el principio del dar. Por más que a mí no se me revelaba este tema del diezmo y la ofrenda, yo practicaba el dar. Es más, yo tenía un grupo que trabajábamos para llevar, ¿verdad?, donaciones. Siempre me movía en ese ámbito, me gusta dar. ¿Cómo se llamaba el grupo? Mano Solidaria. Era un grupo de unos amigos cristianos que nos juntábamos para hacer esas donaciones, ¿verdad? ¿Amén? Hermano Solidario, Profeta, usted nos había comentado en un momento que llegó a tener un gran impacto por el tema que usted mostraba, que llevaba todas las ropas, los alimentos a las personas, y muchas personas, inclusive empresas, apoyaban eso. Sí. Y ese es uno de los principios también, dar, y también las otras personas ven que vos estás... No, en ese sentido nosotros lo que hacíamos era donaciones, pero pedíamos que las personas donen para que nosotros podamos llevar eso a las personas necesitadas. Entonces, en ese sentido pedíamos permiso a los padres, ¿verdad?, o a las personas que estaban ahí, si es que estaban de acuerdo, algunos no estaban de acuerdo, entonces no les sacábamos ninguna foto ni nada, pero era grupal. Sí. ¿Para qué? Para volver a pedir donaciones para ellos mismos, ¿verdad? Y tenía un impacto muy grande, sí. Bueno, y el tema del diezmo, yo no quería dar el diezmo. Complicado. Sí, después se me complicó mi trabajo en el tema de la pandemia. Cuando entró la pandemia, yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no está produciendo? ¿Por qué no hay? Está todo parado, pero en el principio dice que el Señor igual nos va a bendecir, ¿verdad? Igual nos va a bendecir y el Señor nunca nos va a dejar de lado, ¿verdad? Eso dice su palabra, ¿verdad? Que Él es nuestro proveedor. Entonces yo le oré al Señor muchísimo, le oré y Él me reveló esta parte del diezmo y las ofrendas. Yo siempre ofrendaba en la iglesia, pero ese del diezmo no quería hacer. Después se me reveló y yo pacté con el Señor, porque Dios es un Dios de pacto. Amén. Dios es un Dios de pacto. Exactamente. Pactamos con el Señor y yo le dije que yo le iba a dar, que yo le iba a probar en los diezmos. Y el Señor cumplió al 100%. Yo le daba mi diezmo, le apartaba y le probaba al Señor.
Y yo le decía, bueno, Padre, Señor, yo te entrego mis diezmos y te voy a probar en esto, ¿verdad? Así como dice su palabra. Y en la semana Él me multiplicaba. Así mismo es. Pero la diferencia es lo que vos dabas de corazón y corazón, creyendo que el Señor iba a bendecir. Sí, yo le probé al Señor. Su palabra dice, probadme en esto, y vos le probaste. Sí, yo le dije al Señor, en una oración le dije, Padre, Señor, que se me revele la parte del diezmo, porque estamos en pandemia y no había trabajo, nuestro trabajo, incluso el Poder Judicial está cerrado. 2 meses. Casi 3 meses sin actividad. Entonces nosotros estábamos que teníamos que pagar todas nuestras cosas, y ahí fue cuando yo le probé al Señor. Yo le probé al Señor en este principio, ¿verdad? Que es del diezmo. Porque yo ofrendaba y tenía claro el principio del dar, pero yo diezmar no se me revelaba ese del diezmo, ¿verdad? Y después yo le probé al Señor y al 100 por 1 Él me multiplicaba mi ofrenda y mi diezmo. Y venía de cualquier lado, del norte, del sur, hasta ahora. El Señor me bendice en abundancia. Amén. ¿Por qué? Porque se me reveló eso. Entonces, ¿qué vimos nosotros en la congregación? Vimos espíritu de miseria, espíritu de pobreza, porque la gente no tenía ni el principio del dar, ¿verdad? No tenían revelado ni el principio del diezmo, ni de las ofrendas, ni nada. Y estos son principios básicos bíblicos para que el espíritu de miseria desaparezcan de los hogares. Amén. ¿Por qué? Porque es de la Biblia, no es del Antiguo Testamento como dicen. Eso es una gran mentira y es una gran ignorancia de la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que más critica el diezmo, una de las iglesias más grandes que critica el diezmo, tienen iglesias de oros, tienen millones y millones de dinero, y nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? No estamos diezmando, no estamos llevando a nuestras iglesias están quedando atrás, no tienen sillas. Nosotros vemos mucha miseria dentro de lo que es las iglesias y las casas. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice en la Biblia esto, ¿verdad? Probadme, dice. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Ayer Luli, la esposa de Edgar, hermano Edgar, estaba diciendo que en Malaquías 3:10 tenemos que leer. Y yo le dije sí, pero esta es la segunda parte. Entonces nosotros ahora vamos a entrar en eso que nos dijo Luli. Amén. Amén. La esposa de Edgar. Bueno, Malaquías 3:10 entramos entonces. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimentos en mi casa, dice el Señor. Amén. Amén. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Sí, y yo les abriré, dice, Él va a abrir, dice, la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Todo el mundo busca. Sí. Este principio, este versículo, ¿verdad? De la Biblia, todos leen para que se pase, ¿verdad? A diezmar y ofrendar. Pero, ¿qué pasa? La gente no tiene la revelación correcta. ¿Por qué no tiene la revelación correcta? Porque el principio de dar se debe dar de corazón. Amén. Amén. ¿Y qué dice el Señor? Probadme. ¿Y qué yo hice? A mí tampoco no se me revelaba este tema del diezmo, sinceramente. Era muy complicado, ¿verdad? Pensar, yo decía, ¿por qué no trabajan, verdad? Porque yo nací en una familia muy trabajadora y siempre trabajamos. Yo desde criatura trabajé, ¿verdad? Con mi mamá, siempre la ayudaba, mi hermano trabajaba. Entonces yo dije, ¿y por qué no trabajan los pastores? Y no se me revelaba este tema del diezmo. Y entonces yo una vez, cuando nunca me faltó nada, porque siempre trabajamos, pero en pandemia se cerró todo mi trabajo. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? El Señor no están, y la gente no podía pagar su cuota, no podía pagar su juicio, no podían. ¿Por qué? Porque ellos tampoco no trabajaban. Amén. Amén. Ellos no trabajaban, y entonces yo le dije al Señor, te voy a probar en esto del diezmo.
te voy a probar, le dije al Señor. Y empecé a orar, ¿verdad? Y le dije que reprenda el devorador y el espíritu de miseria de mi hogar, de mi casa, ¿verdad? Y yo le probé al Señor. Y cuando me pagaron, lo primero que me pagaron, yo aparté el diezmo, ¿verdad? Porque yo siempre ofrendaba y tenía bien claro el principio de dar, pero del diezmo no. Entonces yo ahí le probé al Señor. Y el Señor en la semana me multiplicó al 100 por 1. Y yo dije, wow, dije, ¿verdad? Porque realmente me sorprendió porque yo no creía, ¿verdad? Y después el Señor me habló, porque el Señor me habla a mí en sueños, me habla en revelación, en visión, y me dijo que sí que es cierto eso, que Él mismo, o sea, cuando vos das de corazón, Él mismo te multiplica eso. Amén. Amén. Entonces, cuando tuve esa revelación del Señor, y no por solamente probarle y que me multiplique mi dinero, ¿verdad? Sino que porque Él mismo me reveló. Entonces yo ahí empecé a diezmar. ¿Por qué? Porque el Señor ya me reveló, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando se me vino, porque nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor, entendimiento. Porque si nosotros no le pedimos sabiduría, entendimiento al Señor, no vamos a entender estos principios. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que nuestra iglesia va a estar sin sillas, sin iglesias muy pobres en la parte cristiana. Porque eso no quiero hablar mal de otras iglesias y otros, pero ellos tienen de oro sus iglesias. Tienen de oro, ustedes saben, ¿verdad? Y ellos supuestamente le atacan mucho a los pastores y demás. Y nosotros no. A mí me encanta la gente humilde, me gusta. El lugar más humilde es donde más el Señor se manifiesta. Ay, yo le siento muchísimo en la parte humilde al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender que las iglesias salen de las pobrezas, de las miserias, cuando aprendemos estos principios básicos. Amén. Del dar, ¿verdad? Y de corazón. Si no vas a dar el corazón, no des nada. Amén, pastor. También en la palabra del Señor, para todos los que tengan su Biblia, Amén. en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17 en adelante, dice: a los ricos de este mundo mandan que no sean orgullosos ni pongan la esperanza Amén. en la incertidumbre de las riquezas, Amén. sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien y sean ricos en buenas obras, dadivosos que son fácilmente y comuniquen el Evangelio del Señor. Amén. Amén, qué tremendo. Sí, eso es con relación a los que tienen dinero, ¿verdad? Y no ven la necesidad del hermano en la congregación, tampoco de su iglesia, ¿verdad? De su ministerio, ¿verdad? No están ellos apoyando la obra del Señor en ningún sentido. Entonces el Señor ve esa mezquindad, ¿verdad? Ve esa mezquindad y no, evidentemente el Señor no te va a bendecir así, ¿verdad? Si es que tu corazón es un corazón egoísta, ¿verdad? Un corazón egoísta, un corazón que no ve la necesidad de una persona que está, por ejemplo, en la calle, ¿verdad? Que necesita alimentos, que están sin ropa. A veces en el frío vemos muchos vagabundos sin abrigo, personas que mueren en el frío. Es tremendo, realmente tremendo. Y si vos estás haciendo caso omiso y no ves esas cosas, yo particularmente creo que en la congregación de los hermanos no debe haber una persona con hambre. No. ¿Por qué? Porque para eso están los hermanos, para eso también está el diezmo y las ofrendas. Amén. Porque uno tiene que acercarse a su pastor, tiene que acercarse a su congregación y pedir ayuda. Si es parte de esa congregación, nosotros estamos obligados a ayudarle a las personas.
o buscar un método para que esa persona también tenga lo que necesita. Amén. No hay que quedarse en, sí, vamos a hacer, pero no pasa nada. Hay que moverse por la persona necesitada y ver la manera y la forma para que su necesidad sea cumplida también. Sí, así mismo. Escuchamos sus opiniones también, si nos pueden escribir. Amén. Amén. Bueno, ¿y qué pasa con este principio del dar? ¿Qué dice el Señor para que este principio sea realmente escuchado por Él y que Él realmente, viste que Él dice, probarme, te dice. A veces Él me pide a mí directamente darle a fulano, yo no le conozco a veces a la persona y me voy y realmente le tengo que donar algo, dar algo, pero eso ya es una comunión muy fuerte con el Señor, que espero que muchos lleguen a ese estado espiritual, amén. Pero hay cosas también que se me fue revelando de a poco, amén. Pero es muy importante el principio del dar. Para los cristianos, para los creyentes, siempre tenemos que saber que la fuente no es el dinero, sino Dios. Amén. Sí. El que te va a dar, el que va a hacer la obra es el Señor, no el dinero. Amén. Amén. Sí, hoy en día en realidad el Señor es el dueño de todo. Amén. El dueño del oro, de la plata, de lo que vemos, de lo que no vemos. Amén. El Dios de Israel, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es dueño de todo lo que nos... O sea, es que una vez tuve una visión, les voy a compartir. El Señor, cuando yo estoy muy en comunión, así muy en comunión, el Señor me habla. El Señor me habla, es tan hermoso, ¿verdad? Porque es algo único. Y una vez Él me habló, ¿verdad? Y me mostró que era gigante, se presentó como gigante. Y que nosotros estábamos en sus manos. Y Él era gigante y nosotros éramos pequeñitos, como hormigas. Amén. Y me mostró que Él estaba sobre todo el universo, estaba sobre todo el universo. Y me dijo, todo esto que vos estás viendo, todo esto, yo creé. Todo esto que vos estás viendo es mío, es mi creación. Y no hay una cosa imposible para mí. Entonces, cuando mi hijo me pide algo, cuando mi creación, porque ustedes son mi creación, me pide algo, yo trato de suplir eso. Él me mostró eso y eso me dijo. Y me mostró que Él estaba parado sobre todo el mundo, sobre toda la tierra. Y me dijo que no hay nada imposible para Él, que nosotros somos apenas una parte de su creación y que somos como hormigas, que somos pequeños y que Él es muy grande y se me presentó como gigante. Eso era una experiencia increíble, era algo demasiado impactante. ¿Qué va a ser imposible para el Señor? Si Él creó todo, Él es dueño de todo, para Él nada es imposible. El Señor pide que le probamos, que le pidamos a Él, pero también Él en su momento también pide que nos acerquemos a su presencia, estemos en oración, cumplamos todos sus mandamientos y nunca estemos alejados de Él. No, para Dios no hay nada imposible, por eso es muy importante este principio del dar. Si nosotros vemos una persona dentro de tu congregación que por ejemplo tiene hambre o está pasando necesidades, lo mejor es, por ejemplo, si vos puedes ser un instrumento para bendecir a esa persona. Por eso el principio del dar siempre tiene que ser la medida del amor del creyente hacia Dios, dice. En la medida del amor. Por eso habla Lucas 6:38 de la medida, de acuerdo a la medida, ¿verdad? De que vos tengas en tu corazón de esas ofrendas, esos diezmos, o que des algo a una persona necesitada. Amén. Amén. El dar pues, es una expresión de fe, porque al dar nosotros esperamos recibir de nuestro Señor. Amén. Y Él, en la medida que nosotros damos, Él nos bendice y nos da.
no nos deja faltar nada, porque ese es el corazón del Señor. El corazón del Señor es puro amor y Él nunca va a dejar de proveerte y de darte si es que vos realmente de corazón estás dando algo. Amén. Amén, profeta. En el barrio que vos estás, no puede haber un mendigo si vos sos un creyente, si vos sos una persona cristiana que cree en el Señor. ¿Por qué? Porque si vos no tenés, igual podés hacer algo. Y por eso está el principio del dar. No solamente es dar dinero o dar un apoyo económico, sino que también podés hacer un esfuerzo, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, una rifa, ayudarle a esa persona, juntar. Por eso es el principio del acuerdo también, ¿verdad? Amén. Porque cuando uno se pone de acuerdo para un fin que tiene que ver con el Señor, impresionante cómo el Señor se está moviendo en ese acuerdo. Amén. Amén. El principio del dar, el creyente nunca podrá exceder a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. En el principio del dar, siempre por más que vos seas multimillonario y des una cantidad excesiva, el Señor te va a volver a proveer y te va a dar. A lo mejor vos sos multimillonario y no tenés salud, ¿verdad? O te está agarrando cáncer o lo que fuera, y el Señor, si es que ve tu corazón y vos estás arrepentido, el Señor es muy misericordioso. El Señor te devuelve al 100% lo que vos haces. Amén. Porque eso se me reveló a mí, y la gente no me cree, pero a mí no me importa, ¿verdad? Si me cree o no me cree, ¿verdad? Porque yo hablo cara a cara con el Señor. Y algunos dicen, no existe eso en esta época. Y yo digo que existe porque yo hablo con él cara a cara. Y me dicen, no, eso es Moisés, no me dicen, no. Yo hablo con él cara a cara. Yo hablo con él, pero no todas las veces. Cuando él quiere se presenta y cuando no. Y una de las veces que se me presentó fue para decirme que él es gigante. Se me presentó como gigante y me mostró que él estaba sobre la tierra y que nosotros somos como hormigas. Y que para él no hay nada imposible, que él cumple todo lo que su hijo le pide, si le pide de corazón y si cumple sus principios. ¿Por qué? Porque esto te baja también el orgullo. Existe también espíritu, por ejemplo, el dios Mamón, que es el dinero. Algunas personas trabajan para su dinero, para acumular riqueza en la tierra, y eso también habla en la Biblia. Que no podemos acumular riqueza en la tierra y no en el cielo. Hay que acumular riqueza en el cielo. Amén. Amén. Por eso es muy importante estos principios. El creyente, el cristiano, debe estar dispuesto a trabajar con el fin de dar. ¿Por qué? Porque no solamente para satisfacerse a sí mismo, sino para ayudar a los demás y ayudar a su congregación. Amén. ¿Y qué dice? Por ejemplo, vamos a ver Salmos 9:6. 9:6, Salmos 9:6. 96:8. Salmos 96:8. Amén. Amén. 96:8. Dice su palabra: dad al Señor la gloria de vida a su nombre, tomad ofrendas y venid a su atrio. ¿Qué dice? Dad a Jehová la honra de vida, dice. Él toma como una honra todo lo que venga de ti, porque vos sos su hijo escogido, amado. Amén. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, soldado hermano del Señor. Vemos que sos un soldado guerrero del Señor. Fuerza, Edgar. Así te veo en el mundo espiritual. Amén. Amén. Bueno, ¿y qué dice Salmos 96:8? Dad a Jehová la honra de vida. Entonces nosotros tenemos que trabajar para darle al Señor y honrarle a nuestro Dios, honrarle a las personas, porque tenemos que honrarle a las personas que vemos también, y para honrarle al Señor que no ve, pues yo veo, pero hay gente que no ve. Hay gente que le ven visiones, en sueños, ¿verdad? El Señor se manifiesta como Él quiere, porque Él hace como Él quiere, amén. Entonces, ¿qué pasa ahí?
que cuando nosotros tenemos la oportunidad de honrar al Señor, los principios se activan a nuestro favor. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Los principios se activan. ¿Y qué pasa? El Señor jamás le va a dejar a una persona sin bendecirle, porque nosotros somos su creación, nosotros somos sus hijos. Pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre quiere gloriarse, el hombre quiere ser más que Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó al que quiso ser más que Dios o igual que Dios? Le conocemos como Satanás, ¿verdad? Él fue expulsado del reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ser humildes y honrar a nuestro Dios, como sea, con nuestro trabajo, con los principios del dar, ayudarle al prójimo. No podemos ver en una congregación una persona que esté sufriendo de falta de trabajo. Si en una congregación hay 30 personas, ¿y por qué no se ponen de acuerdo y ayudan al hermano? Y no es solamente, mi mamá siempre me enseñó que no solamente hay que ayudar a dar los peces, sino que ayudar a pescar, ayudarle a la persona a conseguirle un trabajo, no solamente darle comida o todo el tiempo estar dándole ofrenda. Virginia González, buenas noches, bendiciones, que Dios te bendiga, Virginia, amén. Bueno, Bendiciones, hermana. te saludamos con la paz del Señor. Amén. Y dice Malaquías, por ejemplo, Malaquías, todos leen, pero no explican, ¿verdad? El principio de Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, es una promesa del Señor. El Señor te promete, y esto no está abolido. ¿Por qué? Porque vino Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dijo? Él vino a perfeccionar la ley, Él no vino a abolir la ley, Él vino a perfeccionar la ley. Amén. Y dijo, cuando le preguntaron este tema, dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Él no vino a abolir el tema de los diezmos ni nada de eso. Algunos dicen, no, Jesús ya pagó todo el precio. El precio de tu diezmo no pagó, ¿verdad? El precio de tu salvación y muchas cosas más le pagó. Pero ¿qué pasa? El Señor quiere que vos le honres, que le respetes, que le des su lugar y que respetes sus principios. Ese es Jehová. Él quiere, por más que Él sea un Padre protector, un Padre, ¿verdad?, que nos protege, nos bendice, misericordioso. Buenas noches, Virgen. Saludos, te queremos mucho. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Entonces, de corazón hay que dar. De corazón hay que dar, porque el Señor ve nuestro corazón. El Señor quiere que sus hijos sean ordenados. Dios es un Dios de orden. Su esencia es esa. Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Por qué a nosotros no nos falta nada? Amor, ¿por qué no nos falta nada? Tenemos estos principios que el Señor mismo nos enseñó. Sí. No fue fácil, pero cuando aprendimos y entendimos que hay que dar, Sí. hay que diezmar, hay que ofrendar, el Señor nos bendice. Por más que de repente veamos ciertas circunstancias que decimos, no estamos bien, pero el Señor dice, no, como ustedes fueron fieles conmigo, yo lo seré con ustedes. Y nos bendice el doble, al 100 por 1. Sí. Y también vemos... Y el Señor siempre nos sorprende también, ¿verdad? Siempre nos sorprende, en todo momento, y cuando menos creemos que va a pasar algo, ahí está el Señor. El Señor nos sorprende a nosotros de manera grandiosa. Él obra a través de nosotros, pero nosotros empezamos cumpliendo estos principios básicos, ¿verdad? Y aunque no nos guste, nosotros cumplimos. ¿Por qué? Porque es un principio del Señor y siempre le decimos, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame, provéeme, y así como dice tu palabra, Señor, yo te entrego y te estoy probando en esto, porque así dice tu palabra, Padre, Señor, en el nombre de Jesús.
Y con eso, y no pasan ni 2 o 3 días, y Él te... Impresionante como el Señor se glorifica, es impresionante. Eso nosotros podemos testificar en nuestras vidas y nunca se olvida de nosotros. Amén. Y Él a veces nos sorprende de gran manera, porque toda nuestra vida es un testimonio de fe. Cada paso que damos lo hacemos por fe. Abrimos ministerio por fe. ¿Por qué? Porque el Señor nos está inculcando, el Señor nos está diciendo. Y aunque estemos 2 o 3, yo le dije a él, si el Señor nos dice, tenemos que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos está respaldando. Y cuando el Señor te respalda y te dice, probadme en esto, hacelo, no dudes en hacer. ¿Por qué? Porque el Señor te va a bendecir. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar. El Señor nunca le deja a sus hijos desamparados. Esa es la esencia del Padre, esa es la esencia del Señor. Amén. En su palabra, continuando con el mismo tema, en San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes en este mundo y su hermano en necesidad y cierra sus ojos extraño, pregunta el evangelista, ¿cómo está el amor de Dios en él? ¿Cómo está el amor de nosotros al ver esta situación? Que vemos un hermano en necesidad y no le ayudamos. Y eso es lo que estábamos diciendo, que hay mucha gente que se cree muy de fe, que se cree muy de Dios, pero no ayuda a su hermano. Tiene que ayudar a su hermano. Tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque en una congregación de cristianos, ¿verdad?, no debe existir la persona que tiene hambre, por ejemplo, o que le está faltando, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta persona debe acercarse a sus pastores, debe acercarse a la congregación, porque para eso nosotros estamos, ¿verdad?, para practicar estos principios. Ahora, si no conocen y no se les revela esos principios, ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero si estos principios están revelados, no puede existir. Por ejemplo, falta de alimento en mi casa, en la casa de Jehová, en mi casa dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Trae todos los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, dice. ¿Por qué? Porque si hay un hambriento, ¿qué pasa en la congregación? Nosotros le tenemos que dar de comer al hambriento, porque esa es la esencia del Señor. El Señor no quiere que falte nada en su congregación, en su casa. Y ni siquiera en la casa del cristiano. ¿Y qué hacemos con estos principios cuando nosotros cumplimos? Reprendemos al devorador. ¿Quién es el devorador? Es un espíritu. Reprendemos a varios espíritus, no solamente al devorador. ¿Por qué? Porque vos cobras tu dinero y vos le mezquinás. Y cuando vos agarrás, por ejemplo, el agua se te va todo por los dedos, ¿no? Así es el dinero de la persona que no da en su congregación, no da al necesitado, no ayuda ni siquiera en su casa a veces. ¿Y qué pasa? Se te como en el auto. Es el devorador, el espíritu del devorador. De cualquier parte te saca tu ganancia. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros agradamos al Señor y cumplimos sus mandamientos, sus principios? Nosotros, al ayudarle, por ejemplo, a una necesitada, una persona necesitada, activamos el principio del dar. Por ejemplo, al dar ofrendas y diezmos, nosotros estamos ayudando a la congregación para que le ayude a las personas necesitadas dentro de la congregación. O si no, para que levante esa iglesia que necesita un apoyo espiritual para las personas. Hay muchas personas que necesitan apoyo espiritual. ¿Y qué pasa si tu iglesia es pobre y no tiene ni para pagar el alquiler? Se va a cerrar. La iglesia se va a cerrar. Este principio también hay que hablar, profeta. Amén. Hay que dar y también enseñar para que no vuelva a faltar. No siempre hay que dar. Cuando hay posibilidad se da, pero si tenés la posibilidad de enseñar para que no falte, deben enseñar. Para que no falte, también tienen que hacer eso el hermano. Sí. Hay muchas personas que tienen ese conocimiento de cómo administrarse. Bueno, eso también hay que enseñar al hermano. Hay que enseñar. Darle y también decirle, hermano, esto tiene que hacer, esto está haciendo mal. Y
también ese hermano va a ir creciendo, Claro. porque ya no le da falta alimento, ya se va a Sí. concentrar en otra cosa. Sí. Otra cosa que tenemos en el principio del dar es que el Señor dice que hay que dar con gozo, que hay que dar de corazón. Si vos vas a dar, por ejemplo, con rabia o no queriendo dar, mejor no des nomás. Mejor no des. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si tenés algo, ¿verdad?, contra el hermano, tenés odio, ¿verdad?, o tenés rencor, o no querés dar ese dinero, ¿verdad?, mejor no des. ¿Por qué? Porque el Señor así no te va a bendecir. Si es que vas a dar, hacerlo de corazón, con un corazón de gozo, alegre y esperando al que el Señor te bendiga. Amén. Amén, porque ese es el principio, eso es lo que Él quiere, que se dé con gozo y de corazón, y todas nuestras necesidades serán suplidas, dice su palabra, todas nuestras necesidades. Y no lo digo yo, dice la Biblia, que todas nuestras necesidades serán suplidas, amén, por el Señor. ¿Y cómo van a ser suplidas? De acuerdo a sus riquezas en gloria. Ni siquiera nosotros nos imaginamos las riquezas del Señor, porque Él es dueño de todo lo que vemos y lo que no vemos. Eso es en una visión, Él me reveló y me tenía así, o sea, a mí hasta ahora me impacta cuando cuento, ¿verdad? Muchas visiones yo tuve con el Señor y me dice, yo soy dueño de todo lo que vos ves. Y estaba sentado arriba de todo el universo, yo veía todo y me decía, ustedes son como hormigas. Y para mí nada es imposible, ustedes son mi creación. Amén. Así el Señor me reveló y todos estos principios se me iba revelando, porque el Señor mismo me revelaba, porque yo le pedía en oración, ¿verdad?, le clamaba al Señor y el Señor impresionante con nosotros el Señor. Incluso últimamente no me quería ir más a la iglesia, voy a ser sincera. Y el Señor me dijo, vos sos instrumento poderoso, un instrumento muy poderoso, poderosa en mis manos, un instrumento, me dijo, que yo soy su instrumento y que Él me va a dar una congregación, que Él me va a dar un ministerio. Desde antes ya Él me venía hablando, me venía diciendo, porque Él a mí, yo le escucho a Él, audible le escucho. Amén. Pero yo de criatura, desde chiquitita, eso no era nada nuevo para mí, ¿verdad? Y me dice que yo soy su profeta desde el vientre de mi madre, que yo soy su profeta y que yo no me preocupe, que Él me va a dar un lugar, me va a dar una congregación para que yo bendiga a muchas personas y que yo voy a ser un instrumento poderoso en sus manos. Amén. Y eso nosotros vemos ahora en nuestras vidas, eso vemos plasmado, eso de a poco se va, Él va cumpliendo sus promesas. Amén. Amén. Y toda mi vida fue un testimonio para el Señor, porque a veces las personas son envidiosas, no te quieren apoyar, de todo pasamos. En la viña del Señor hay muchos de toda clase, ¿verdad? Entonces nosotros le pedimos siempre fortaleza al Señor para salir adelante. Yo siempre le pido revelación, y siempre para hacer algo, siempre le pido que Él me guíe. ¿Y qué pasó con y por qué Él ve mi corazón? Yo digo que Él ve mi corazón porque yo traté siempre de cumplir sus principios. Ese es el punto número 1 para mí. Siempre traté de cumplir sus principios, de lo que a Él le agrada, al Señor le agrada. Entonces Él ve el corazón de las personas, porque yo le dije, cuando le tuve cara a cara al Señor en una visión, yo le dije, Padre, ¿cómo tú me dices que somos hormigas para ti y esto es una cosa gigante, el universo completo me mostró? Y nosotros somos como hormigas, le digo, nosotros éramos como hormigas los seres humanos, yo veía ahí que eran como hormigas y Él estaba arriba mirando, ¿verdad? Cada uno Él le conocía por nombre, hasta el último cabello, Él me dijo que conocía a las personas. Increíble era esa visión. Y entonces yo le dije, ¿y cómo yo soy como hormiga y te acercaba a mí, me hablas? Le dijo, ¿verdad? Y él me dijo, yo veo el corazón de las personas.
yo veo tu corazón. Amén. Entonces, ¿qué quiero enseñar con este principio? Que cuando nosotros damos, ahí está la bendición, porque el Señor ve nuestro corazón. Y ahí se activan los principios del dar. Amén. Porque damos algo al Señor, no, ni siquiera a la persona ni a la congregación, al Señor damos. Y Él nos bendice y nos provee. Amén. Amén. Una profeta, esta es una tremenda enseñanza que el Señor puso en tu corazón y en el mío. Y esperemos que haya llegado a todas las personas que han visto en el vivo y más tarde a todas las personas que van a ver. Amén. En todas las plataformas que estaremos alzando el video. Y hay que darle al Señor lo que es del Señor. Amén, profeta. Amén, así mismo. Para terminar, profeta, vamos a estar haciendo una oración. Amén. Por todas las personas que están con este espíritu, que nos están soltando, pero confiamos y tenemos fe que va a llegar este mensaje sí. a las personas y van a comenzar a ver los milagros sí. y abundancia en sus Amén. vidas. En el nombre de Jesús pedimos eso. Vamos a interceder, vamos a pedir al Señor que todas estas personas que están conectadas, papá Dios, Señor, sean, Señor, tocadas por ti, Padre, Señor, y que tú puedas, Señor, caminar por sus casas, Señor. Sí, Señor. Y llevarte todas las miserias, Padre. Reprende, Señor, al devorador, papá Dios, Señor. Reprende, Señor, a todo espíritu de miseria, Señor, todo espíritu de falta de trabajo, Padre. Reprende, papá Dios, Señor, en el nombre poderoso de enseñanza buena, Señor, a te todas pedimos, las personas Señor, que te están clamamos, viendo, Señor, en esta hora, Padre, Señor. Llénanos, Señor, de tu Amén, sabiduría, papá Dios, Padre. en el nombre de Que Jesús, estos principios Señor. lleguen y se cumplan, así como tú nos has enseñado a nosotros, Padre. Y también así como así nosotros nos has bendecido, Señor, que bendice a todas esas personas, Señor. Padre, Señor, Te en el pedimos, nombre de Padre, Jesús, Señor, que intercedemos, Padre, en esta hora, Sí, papá Dios, Señor, por todos, Señor, los que se están conectando, los que están ahora, Señor, escuchando este mensaje, Señor, que tú seas, Señor, llevando todas esas miserias, Señor, esos corazones heridos, Padre, Señor, esos corazones, Señor, que necesitan, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú seas, Señor, reprendiendo al devorador de su casa, de su familia, Señor, que no falte, Señor, para comer, Señor, que no falte trabajo, Padre, Señor, porque tú eres un Padre bueno, Señor, tú eres un Padre grande, misericordioso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Padre, en esta hora, Señor, que tú, Señor, estés llenando esas casas, Señor, que estés llenando esas vasijas, Señor, que tú, Señor, seas reprendiendo al devorador, Señor, que tú seas, papá Dios, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, reprendiendo el espíritu de miseria, Padre, de los hogares, de las congregaciones, Señor, que seas tú reprendiendo el espíritu de miseria, Señor, de todos los creyentes, Padre, Señor, en esta hora, papá Dios, Señor. Te clamamos, Señor, en esta hora para que tú, Señor, mires los corazones de las personas, Señor, para que crezcan en sus casas, sus hogares, papá Dios, Señor, que nos falte, Señor, trabajo, que nos falte, Señor, provisión. nos faltará, Señor, una provisión, Padre. Nos faltará pan, nos faltará aceite, Padre. En el poder del acuerdo, Padre amado, Señor, de acuerdo en esta hora, papá Dios, Señor, porque creemos en ti, en el nombre de Jesús, papá Dios, Señor. Bendecimos a esta persona, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Bendecimos, Señor, sus hogares, Padre, Señor. En el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, reprendiendo todo espíritu de miseria, Señor. Que seas tú, Señor, paseándote en esta hora por sus casas, Señor, por los hogares, por el lugar que ellos están, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, nos cubrimos con la sangre de Cristo, papá Dios, Señor, en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú estás obrando en esta hora, Señor. Estás reprendiendo todo espíritu de miseria, Señor. Estás reprendiendo, papá Dios, Señor, al devorador, Señor. Porque tú, Señor, has mostrado, Padre, Señor, que quieres, Señor, que tus hijos, Señor, aprendan este principio, Señor, porque viene en las naciones hambruna, Padre. Tú me has mostrado, Señor,
pero a tus hijos tú le guardarás. A tus hijos tú Así le dice tu guardarás, profecía, Padre, Padre, que Señor, que tú tendrás querías que yo en tus entregue, principios y Señor, y alabanza esta hora lo estoy en tu entregando, Señor, papá tu Dios, fiel, Señor, que en se el nombre cumpla, poderoso de Cristo Jesús, Hombre Señor. de Jesús. Que no faltará el aceite, amén, que no faltará el aceite ni la harina Amén, en amén. las casas, que tú, Señor, estarás reprendiendo, Sí, Señor, Padre. todo espíritu de miseria, Padre. Sí, Señor. En Que nombre de tú, Jesús, Señor, estarás guardando a las personas, Señor. Señor. Te damos gracias, Padre amado, Por esos actos, Señor. Y pedimos, Señor, que la luz, Señor, del entendimiento y la sabiduría de lo alto llegue a estas personas, Señor. Que tú le des sabiduría, Padre, que tú le des entendimiento, Señor, para que ellos sepan las cosas del reino, Señor. Para que ellos sepan, Señor, que tú, Señor, los pones, Señor, como administradores de tus cosas, Señor. Porque todo lo que vemos es tuyo, Señor. Y que nosotros somos tus administradores, Señor. Amén. Amén. Te damos gracias y bendecimos a cada una de las personas. Bendecimos en esta hora y entregamos la palabra del Señor que Él ha puesto en nuestro corazón, que es para que se reprenda el espíritu de miseria y de pobreza, el espíritu del devorador. Amén. Amén. Y el espíritu de Mamón, que es un dios del dinero. Que hay personas que solamente viven para el dios del dinero, que solamente están ahí. Si no tienen dinero no son felices, si no tienen dinero ellos no se encuentran completos. ¿Por qué esto? Porque les falta el Señor. El Señor siempre está. El Señor siempre está. El Señor nunca deja a nadie desamparado, y menos a sus hijos. Amén. Amén. Les bendecimos en esta hora y entregamos esta enseñanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amén. Amén. Que esta semana sea una semana bendecida, próspera, abundante, en el nombre poderoso de Jesús, y que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Amén. Amén, amén. Le recordamos a todas las personas que les gusta esta clase de videos que Amén. apoyen, que le den me gusta a la página, compartan esta transmisión también. Les esperamos en el próximo video. Amén. Bendiciones. Bendiciones.